Hola a todos, bienvenidos y gracias por darse el tiempo de acompañarnos hoy. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Fernando León, soy Sales Manager para la región de Latinoamérica. El día de hoy también me acompaña Francisco Quintero, quien es nuestro ingeniero pre-sales o preventa y quien además estará apoyándonos al final del webinar o de la sesión, respondiendo todas sus preguntas. Muy importante, cuando vayamos a avanzar a esa etapa del Q&A, que hagan sus preguntas en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas y no en el chat, porque ahí es donde Francisco podrá ver sus preguntas. Así que, conversando un poco más de lo que será el webinar del día de hoy, queremos mostrar cómo a través de WirePass Mesh podemos llevar el ecosistema AI a otro nivel, entregando así más visibilidad, mayor escalabilidad y nuevas oportunidades para distintos tipos de proyectos. Antes de comenzar, quiero mostrarles rápidamente lo que veremos el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco sobre la tecnología Bluetooth tradicional y algunos desafíos comunes que suelen aparecer cuando se trabajan este tipo de soluciones. Después de eso, les mostraremos cómo funciona WirePass Mesh y por qué esta tecnología viene a solucionar muchas de las limitaciones que tiene la tecnología Bluetooth tradicional. También vamos a revisar las oportunidades que esto abre para proyectos en interiores, especialmente en temas de rastreo y visibilidad. Más adelante veremos las capacidades de monitoreo inteligente que ofrecen las etiquetas iMesh y cómo pueden aportar valor en distintos escenarios. Luego hablaremos de los principales beneficios de negocio de WirePass Mesh y los beneficios que puede entregar a sus operaciones. Y para cerrar, tendremos, como les mencioné, una sesión de preguntas y respuestas para conversar y aclarar cualquier duda que puedan tener o que pueda surgir de este webinar. Antes de entrar más en detalle, quiero que veamos rápidamente cómo se comunican normalmente nuestros dispositivos AI con un rastreador Teltónica. Básicamente, el rastreador funciona como el dispositivo central de toda la solución. Por otro lado, los beacons y los sensors van transmitiendo información mediante Bluetooth de baja energía o BLE, y cuando el rastreador entra dentro del rango de cobertura, detecta estas señales de los sensores, recopila la información de los dispositivos que estén cercanos y luego envía todos esos datos al servidor utilizando conectividad móvil. Es una arquitectura que es bastante simple, que es bastante eficiente, especialmente para soluciones de monitoreo y rastreo. Ahora hablemos de uno de los principales desafíos que se presenta cuando utilizamos estas soluciones. Estas soluciones que son de Bluetooth tradicional, pero cuando las queremos llevar a espacios que son más grandes. Y ese reto es la escalabilidad. Una solución simple a ese reto podría ser instalar más rastreadores dentro del almacén o de la instalación donde estemos trabajando o aplicando la solución para aumentar la cobertura. Y la verdad, siendo muy honesto, es que en espacios pequeños o medianos eso funciona bastante bien. Pero cuando el proyecto empieza a crecer, la cosa cambia rápidamente. A ver, pensemos en un típico almacén. Tenemos zonas de almacenamiento, oficinas, pasillos, áreas de carga, distintos puntos operativos. Y para cubrir correctamente todos esos espacios, terminaríamos necesitando muchos rastreadores distribuidos por toda la instalación. Ahí es donde empiezan a aparecer varios desafíos. El primero es que la instalación se vuelve mucho más compleja. Cada rastreador necesita energía, montaje, configuración y mantenimiento. Segundo, también necesitamos conectividad para cada uno de esos equipos, lo que muchas veces significa más tarjetas SIM o más infraestructura de red adicional. Y obviamente, todo esto hace que los costos empiecen a subir bastante rápido. De hecho, en algunos proyectos, el costo de la infraestructura termina siendo incluso más alto que el hardware de rastreo en sí. Entonces, aunque las soluciones Bluetooth tradicionales funcionan bien en estos entornos pequeños o medianos, cuando queremos escalar a instalaciones grandes, mantener la eficiencia y los costos controlados se vuelve mucho más complejo. Cuando empezamos a hablar de almacenes grandes o entornos industriales más complejos, aparece otro desafío que es muy importante, el cual es la densidad. Y la densidad de dispositivos específicamente. Claro, al principio uno puede pensar que la solución simple, como vimos en el reto anterior, es instalar
un rastreador Teltónica y que detecte todas las balizas que tenga cerca. Pero en la práctica no es tan sencillo, se complica mucho más. Cada rastreador tiene una capacidad limitada de dispositivos Bluetooth que puede procesar al mismo tiempo. Entonces, cuando comenzamos a tener muchas balizas o sensores transmitiendo información en una misma zona, el rastreador simplemente no alcanza a gestionar todas las señales simultáneamente. Y es allí donde la densidad de dispositivos se transforma en un reto real, específicamente en proyectos de gran escala, donde podemos tener cientos o incluso miles de activos transmitiendo información constantemente. Entonces, en resumen, el Bluetooth tradicional sí funciona muy bien para soluciones de rastreo en interiores, pero también tiene ciertas limitaciones que debemos considerar. La primera es la densidad de dispositivos. Estas soluciones funcionan mejor en entornos donde no hay demasiados dispositivos transmitiendo al mismo tiempo, ya que cada rastreador tiene una capacidad limitada para procesar esas señales de Bluetooth simultáneamente. La segunda limitación es la escalabilidad. A medida que el proyecto o la instalación va creciendo, necesitamos agregar más rastreadores en distintas zonas para mantener una buena cobertura. Y eso nos lleva a un tercer punto, que son los costos. Más rastreadores significa, por supuesto, más instalación, más cableado, más mantenimiento y en muchos casos incluso más tarjetas SIM o infraestructuras de red. Entonces, aunque el Bluetooth tradicional funciona excelente para implementaciones que son pequeñas o más pequeñas que las que vamos a ver, cuando queremos escalar a estos grandes proyectos, la operación puede volverse o se va volviendo más compleja y más costosa también. Acá surge una pregunta muy importante, o las más importantes de todas realmente, es cómo podemos solucionar estos retos que están relacionados al Bluetooth. Y acá es donde entra WirePass Mesh, como una solución muy interesante para resolver estos desafíos. Con WirePass Mesh ya no dependeríamos de un solo dispositivo instalado para que detecte, no dependeríamos de un solo dispositivo que esté intentando, detectar cientos de balizas al mismo tiempo. En este caso, los dispositivos empiezan a comunicarse entre sí, formando una red que viene siendo una especie o un tipo de malla, donde la información va saltando entre dispositivos hasta llegar finalmente a una puerta de enlace o a un gateway. Y justamente este enfoque ayuda a resolver muchos de los problemas que vimos anteriormente. Primero, obtenemos una solución que es mucho más escalable, porque agregando nuevos dispositivos a la red se hace mucho más simple y mucho más natural. Segundo, la red está preparada para trabajar en entornos de alta densidad, donde pueden coexistir miles de dispositivos que estén funcionando al mismo tiempo sin que esto afecte el rendimiento. Otro punto súper importante es que el bajo consumo energético. La tecnología está diseñada para optimizar el uso de la batería, permitiendo que los dispositivos puedan operar durante años con muy poco mantenimiento. Además, al necesitar menos gateways o puntos de acceso, también reducimos bastante la infraestructura necesaria. Y algo muy útil para la operación diaria es que todos los dispositivos pueden administrarse de forma remota, facilitando configuraciones masivas y actualizaciones de firmware en toda la red. Esto sobre todo si lo comparamos con las soluciones AI que venimos manejando hasta ahora o las tradicionales. Y finalmente, también tienen la capacidad de autorrepararse. Es decir, que si un dispositivo falla o una señal se pierde, la red automáticamente busca otra ruta para seguir transmitiendo la información, pero de esto vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Sí, sé que para muchos de los que nos están acompañando hoy, esta tecnología probablemente es algo nuevo, así que quiero aprovechar para explicar rápidamente cuáles son los dispositivos que forman parte de una red WirePass Mesh. Básicamente tenemos tres componentes principales. El primero de ellos son las etiquetas o sensores iMesh, que en este caso las vemos en color azul. Estas se instalan sobre los activos y son las encargadas de transmitir la información de rastreo y monitoreo. Después de los sensores tenemos las anclas o los puntos de anclaje que aparecen en color blanco. Estos dispositivos son los que van formando la infraestructura dentro de la red Mesh y dentro de la instalación. Y finalmente tenemos las puertas de enlace o los gateways, que son los que vemos en rojo y que es la encargada de conectar toda la red Mesh con el servidor o la plataforma.
En las siguientes diapositivas les voy a mostrar rápidamente cuál es el rol de cada uno de estos dispositivos y cómo trabajan juntos dentro de la red. Los gateways o puertas de enlace, vamos a llamarlos puertas de enlace de acá en adelante, son las encargadas de conectar toda la red mesh con Internet. Su función principal es recopilar la información que viaja por la red y enviarla hacia la nube o las plataformas backend, donde podemos visualizar, analizar y monitorear todos los datos. Y aquí surge un punto súper importante. Como la cobertura principal la entregan las anclas que están distribuidas dentro de la instalación, ya no necesitamos una gran cantidad de puertas de enlace. Esto permite reducir bastante la infraestructura necesaria, manteniendo igualmente la cobertura y la conectividad dentro de todo el recinto o de toda la instalación. Además, estas puertas de enlace permiten integrar toda la solución de una manera simple con distintas plataformas, entregando así lo que puede ser una visibilidad completa y un mayor control de la operación en tiempo real. Ahora hablemos de las anclas. Las anclas son prácticamente, podemos decir que son la columna vertebral de toda la red mesh. Las anclas son los dispositivos que se encargan de crear y mantener activa la red dentro de la instalación. Además, permite que la información vaya viajando entre los distintos dispositivos, entre los sensores, las puertas de enlace, retransmitiendo los datos hasta que finalmente llegan allí, a las puertas de enlace, que es el punto final. Y algo que es muy importante también es que hacen posible una comunicación confiable y con capacidad de autorreparación. Esto significa que si en algún punto la red deja de responder o alguna de las señales se debilita, la información busca automáticamente otra ruta para seguir llegando a su destino. Como esta red funciona de forma distribuida, sin depender de un único punto de control, tampoco existe lo que vendría siendo un único punto de falla. Esto hace que la solución sea muchísimo más robusta que la solución tradicional. Además, las anclas funcionan con batería y no necesitan tarjeta SIM ni conexión por cable, lo que hace que la instalación sea mucho más simple, que sea también mucho más flexible y por supuesto que también sea más económica. Y por supuesto, no podemos dejar fuera los sensores mesh. Dentro de la red mesh, los sensores son los dispositivos que se encargan de recopilar toda la información y transmitirla. Lo que viene siendo la información de los activos o de las distintas variables que queramos monitorear. Y es justamente allí donde nuestros sensores mesh entregan muchísimo valor. Pero vamos a revisar algunas de las principales ventajas y capacidades que ofrecen dentro de este tipo de aplicaciones, por supuesto. Como les mencioné, dentro de la red mesh, los sensores son los que se encargan de recopilar la información y de transmitir los datos dentro de la red. Y al igual que nuestros sensores tradicionales, hay dos dispositivos, lo que vendría siendo el iBeacon Mesh y el iSensor Mesh. El iBeacon Mesh está enfocado principalmente en lo que es la identificación y rastreo de activos, igual que el Beacon tradicional. Lo que hace es transmitir su ID a través de la red WirePass Mesh, permitiendo que el sistema pueda determinar la ubicación del activo dentro de la instalación. Además, también incorpora detección magnética, lo que abre posibilidades para aplicaciones como monitoreo, cierre de apertura de puertas, control de accesos u otros casos similares. Y otro punto importante es su autonomía. Dependiendo de la configuración y el uso de la batería, puede durar hasta incluso 10 años. Por otro lado, tenemos el iSensor Mesh, que está pensado más para lo que viene siendo monitoreo de condiciones y de estado. Además de permitir rastreo de ubicación, este sensor puede medir lo que viene siendo el movimiento, la temperatura, la humedad, entregando mucho más información o información más completa sobre el activo o el entorno. Esto lo hace ideal para aplicaciones de monitoreo indoor, control ambiental o supervisión de activos sensibles. Y al igual que el Beacon Mesh, también puede alcanzar hasta 10 años de duración de batería. Obviamente esto depende de la configuración que se aplique y de la frecuencia del uso del dispositivo. Ahora vamos a ver cómo funciona la comunicación dentro de esta red. Primero, los sensores envían la información hacia las anclas que estén más cercanas. Después, esas anclas comienzan a retransmitir los datos a través de toda la red y la información va saltando de un ancla a otra hasta llegar finalmente a lo que es la puerta de enlace, siempre buscando la ruta que sea más eficiente o la ruta más eficiente que esté disponible.
Una vez que toda la información llega a la puerta de enlace y que ésta la recibe, la envía hacia una plataforma o hacia una aplicación final de usuario. Lo interesante de esta arquitectura es que la comunicación se vuelve mucho más confiable, por lo que les mencionaba de que si un dispositivo falla o una ruta se interrumpe por alguna razón X, la red automáticamente puede encontrar otro camino para seguir transmitiendo la información y que no haya corte de esta transmisión. Ahora, quizás la mayoría de ustedes está muy familiarizado con lo que vendría siendo el rastreo activo en exteriores, utilizando GNSS y conectividad móvil. Pero normalmente el gran desafío aparece, y acá personalmente he tenido un par de experiencias personales con algunos clientes, y es que este desafío está cuando esos activos entran a interiores como almacenes, centros de distribución o fábricas, porque allí es donde generalmente se pierde la visibilidad. Y así como también existe la pérdida de visibilidad, existe la pérdida de herramientas o de equipo dentro de las instalaciones. Justamente allí es donde esta solución marca la diferencia. El objetivo de esta tecnología es permitir un rastreo indoor que sea realmente confiable, escalable y por supuesto que sea mucho más eficiente. Hasta hace poco, implementar seguimiento en interiores era mucho más caro, mucho más complejo o técnicamente limitado. Pero en resumen, como hemos conversado hasta ahora, con WirePass Mesh, los propios dispositivos son los que se comunican entre sí y van extendiendo su cobertura de manera automática dentro de la instalación. Entonces, en vez de perder la trazabilidad cuando el activo está en ese interior o cuando entra al interior, ahora podemos mantener la visibilidad durante lo que es todo el recorrido operativo. Y si miramos el mercado de lo que es la localización indoor, vemos que está creciendo a una velocidad enorme. De hecho, las proyecciones actuales muestran que este mercado prácticamente se va a triplicar en lo que serán los próximos 5 años. ¿Y qué está impulsando este crecimiento? Uno de los motivos principales es la necesidad de tener operaciones más eficientes, edificios que sean más inteligentes y una mejor experiencia tanto para los clientes como para los usuarios. Pero, por supuesto, este crecimiento también trae nuevos desafíos, como todo crecimiento. Entonces, a medida que aparecen más dispositivos, más activos conectados y nuevos casos de uso, se vuelve cada vez más importante que garanticemos o podamos garantizar esa precisión, lo que es la escalabilidad y la confiabilidad dentro de las soluciones de rastreo indoor. Y es allí donde esta tecnología toma muchísimo valor. Uno de los principales desafíos que normalmente aparece es nuestro querido amigo el costo. Especialmente cuando queremos implementar soluciones Bluetooth en estos proyectos de gran escala, porque a medida que va creciendo esa operación, también empiezan a crecer rápidamente lo que son los requerimientos de infraestructura, de instalación, de mantenimiento de los dispositivos, etc. Veámoslo con un ejemplo muy simple y llevémoslo a números. Imaginemos un hospital que tiene 1000 habitaciones y unos 5 activos por habitación que queremos monitorear. Esto significa que tendríamos alrededor de 5000 activos que necesitaríamos monitorear y localizar constantemente. Y ahora es donde realmente empezamos a dimensionar lo que esto significa en la práctica. En una implementación, llevando una implementación de Bluetooth tradicional a este ejemplo, cada habitación necesitaría su propia puerta de enlace. Esto significa que para 1000 habitaciones necesitaríamos 1000 puertas de enlace que tendrían un costo aproximado de 400.000 euros y cerca de unas 2000 horas de instalación. Y si queremos monitorear aparte, los 5 activos que tenemos por habitación serían 5000 activos que necesitamos o para los que necesitamos 5000 sensores, lo que representaría otros 125.000 euros aproximadamente y casi 200 horas adicionales de instalación. En total, estaríamos hablando de una inversión que supera fácilmente el $500.000 de euros y alrededor de 54 semanas de trabajo de instalación. Y este ejemplo nos muestra muy bien cómo una solución de Bluetooth tradicional o en una solución de Bluetooth tradicional se nos puede elevar muchísimo el tema de los costos, también lo que viene siendo la implementación y cómo empiezan a crecer rápidamente a medida que el proyecto va aumentando de tamaño. El escenario, viendo este mismo ejemplo, pero con la solución Mesh, sigue siendo exactamente el mismo.
1000 habitaciones, 5000 dispositivos, lo que cambiaría completamente es la infraestructura necesaria. Con una arquitectura mesh, los requerimientos de infraestructura se reducen muchísimo. En vez de instalar una puerta de enlace en cada una de las habitaciones, ahora solo necesitaríamos 10 puertas de enlace para lo que vendría siendo toda la instalación. Digamos que una puerta de enlace por piso, con lo que vendría representando un costo aproximado de unos 4000 euros y cerca de solo unas 20 horas de instalación. Después, para construir lo que vendría siendo esa red mesh dentro del recinto, agregaríamos 1000 anclas que estarían distribuidas estratégicamente por toda la instalación, y eso representaría alrededor de 50.000 euros aproximadamente y unas 83 horas de instalación. Por último, para monitorear esos 5000 activos, que son los 5 que teníamos por habitación, necesitaríamos igual los 5000 sensores, que tendrían un costo cercano a 150.000 euros y llevaría aproximadamente 167 horas de trabajo la instalación. En total, toda la implementación de la red mesh alcanzaría unos 204.000 euros, con un tiempo de instalación muchísimo menor comparado con lo que vendría siendo la arquitectura de Bluetooth tradicional. Allí es donde está uno de sus fuertes y lo que vendría siendo el mayor valor de esta solución en cuanto a proyectos grandes y escalables. Entonces, si resumimos todo lo que hemos visto y conversado recién, comparada con una arquitectura Bluetooth tradicional, una solución basada en lo que es WirePass Mesh puede resultar hasta 2 veces más económica y además reducir los tiempos de instalación de forma drástica. De hecho, la implementación puede llegar a ser hasta 20 veces más rápida, y la razón principal es bastante simple. Es que esta arquitectura, en esta arquitectura, la infraestructura ya no va a depender directamente de la cantidad de habitaciones o espacios que va a tener la instalación, ya que son los propios dispositivos los que se van a comunicar entre sí y que van a ir extendiendo su cobertura automáticamente, lo que reduce muchísimo la necesidad de puertas de enlace, de cableado, de instalación adicional, etc. Y eso termina generando un impacto enorme tanto en los costos como en la escalabilidad, por supuesto. Ahora veamos algunos de los problemas más comunes que normalmente encontramos en lo que vienen siendo casos reales. En muchas operaciones donde no existe una solución telemática o de rastreo indoor, los trabajadores pueden perder más de 1 hora por turno simplemente buscando lo que pueden ser equipos o activos dentro de la instalación. Y además, cuando no hay visibilidad clara de los activos disponibles, es muy común que las empresas terminen comprando más equipos de lo que realmente necesitan. En muchos casos, esto puede representar un sobrestock y puede aumentar entre un 10 y un 20%. Y como comentábamos anteriormente, todas las ineficiencias terminan impactando directamente en lo que es la operación, perdiendo así productividad, aumentando costos operativos, y muchas veces también se retrasan procesos que son críticos dentro de la empresa. Entonces, nace nuevamente la pregunta: ¿cómo podemos resolver todos estos desafíos y que los resolvamos de una manera que sea eficiente y realmente escalable? Ya lo vimos en número, ahora vamos a verlo en un ejemplo práctico. Uno de ellos es el seguimiento de activos dentro de un almacén. Les voy a mostrar rápidamente cómo funciona este escenario. Primero, instalamos las anclas en puntos fijos del almacén, normalmente en lugares que sean estratégicos, como las entradas de los pasillos. Por ejemplo, como pueden ver en la diapositiva, los pasillos A, B y C. Acá, cada ancla representa una zona específica dentro de la operación. Después, los activos se equipan con sensores iSensor Mesh que van comunicándose constantemente con las anclas que estén cercanas. Cuando un activo entre o se posicione dentro de un pasillo, las anclas más próximas van a recibir la señal del sensor. Y allí el sistema va a determinar la ubicación basándose en cuál señal es la más fuerte, permitiéndonos saber en qué zona o en qué pasillo se encuentra el activo en ese preciso momento. Toda la información viaja a través de la red mesh hasta las puertas de enlace, que finalmente van a enviar los datos hacia la plataforma backend. Y cuando el activo se mueve, ya sea dentro del mismo pasillo o hacia otra zona, la señal más fuerte cambia automáticamente y la ubicación se actualiza en tiempo real. Además, los sensores también detectan el movimiento, así que cuando el activo esté en movimiento, reportan información con mayor frecuencia.
y cuando permanece detenido, reducen esa frecuencia de transmisión para optimizar la batería. Todo esto permite tener visibilidad confiable a nivel de pasillo, sin necesidad de instalar una infraestructura que sea compleja o que sea demasiado densa. Pasemos ahora a un segundo escenario, donde llevamos la precisión de esos activos a un nivel mucho más alto. En este caso, ya no vamos a hablar solamente de identificar en qué pasillo está el activo, sino que en este ejemplo queremos saber exactamente en qué estantería o en qué ubicación específica se encuentra almacenado ese activo. ¿Cómo funcionaría en este caso? Acá las anclas se instalan directamente sobre las estructuras de estantería, por ejemplo, en columnas verticales de la estantería o en sectores específicos. Incluso, si se necesita aún más precisión, también podemos instalar anclas en distintos niveles de altura dentro de la estantería. Los activos utilizarían sensores iBeacon Mesh que transmitirían su identificador único constantemente. Las anclas que estén cercanas van a recibir esa señal y como cada una está asociada a una ubicación específica dentro de la estantería, el sistema puede determinar exactamente dónde está el activo, en cuál estantería, en qué nivel de ella, etc. Y cuando el activo se mueva, la ubicación se actualiza automáticamente según cuál vaya siendo el ancla más cercana en ese momento. Las puertas de enlace siguen funcionando de la misma manera. Se instalan en puntos estratégicos y se comparten para lo que vendría siendo toda la implementación en general. Y acá hay algo que es muy importante. Si queremos aumentar esa precisión, no necesitamos agregar más puertas de enlace o más gateways. Simplemente añadimos más anclas dentro de la instalación. Este tipo de configuración es ideal para activos o seguimiento de activos de alto valor, inventario que es crítico o mercancía donde la ubicación exacta realmente hace la diferencia. Veamos ahora cómo funciona dentro de un entorno hospitalario, como el ejemplo que vimos en números, donde normalmente los activos se distribuyen en distintas salas, diferentes pisos, cuando son a lo mejor distintas secciones dentro del hospital que necesitan utilizar los mismos activos. Primero, todos los equipos móviles, como respiradores, bombas de infusión, sillas de rueda, camas clínicas, se equipan con sensores iBeacon Mesh. Cada sensor va a transmitir su identificador único, lo que permite que el personal pueda saber exactamente qué equipo es y dónde se encuentra en tiempo real. Después, instalamos las anclas en distintas salas o zonas del hospital. Estas anclas funcionan como puntos de referencia para determinar la ubicación de cada activo dentro del edificio. Los sensores se comunican constantemente con las anclas que estén cerca y gracias a eso el sistema va a identificar la ubicación exacta de los equipos. Además, también podemos asociar ciertos activos a ciertas áreas específicas. Entonces, si uno de esos equipos se mueve cerca de la zona o fuera de la zona permitida o fuera de lo que vendría siendo el flujo operativo de ese equipo, el sistema puede generar alertas automáticamente. Esto ayuda muchísimo a prevenir pérdidas, movimientos no autorizados de los equipos o simplemente acumulación innecesaria de esos equipos en ciertas áreas que no deberían estar. Toda la información viaja a través de la red mesh hasta las puertas de enlace, que normalmente se instalan por piso, en este caso, y son las que se encargan de enviar los datos, como ya sabemos, hacia la plataforma. Finalmente, como la red es autorreparable, si algún dispositivo deja de funcionar por cualquier motivo, la información automáticamente va a buscar otra ruta para seguir transmitiendo la información sin interrumpir la operación. ¿Qué resultado obtendríamos acá? Que el personal del hospital puede localizar rápidamente el equipo disponible más cercano, ahorrar muchísimo tiempo y mejorar la eficiencia operativa día a día. Ahora, después de que revisamos lo que son los desafíos y algunos casos de uso reales, resumamos rápidamente el valor que nos entrega esta tecnología. WarePass Mesh está diseñada para escalar de forma mucho más eficiente, ya sea en distintos entornos como almacenes, hospitales o cualquier instalación que sea de gran tamaño. Lo más importante es que permite crear o crecer sin aumentar la complejidad de lo que viene siendo la infraestructura. Además, la implementación se vuelve mucho más simple, se necesita menos planificación, menos puntos de instalación y la red prácticamente va expandiéndose sola a medida que vamos agregando más dispositivos. Como ellos se comunican entre sí,
también eliminamos muchos de los puntos ciegos típicos de otras tecnologías de rastreo, y eso permite mantener la visibilidad constante y mucho más confiable en lo que vendría siendo toda la operación. Gracias a eso, los equipos y los activos siempre están donde deberían estar, reduciendo lo que vienen siendo tiempos de búsqueda de esos equipos y mejorando muchísimo la eficiencia operativa que se va presentando día a día. Y probablemente uno de los puntos más importantes es que todo se logra con un costo de infraestructura considerablemente menor comparado con lo que viene siendo soluciones tradicionales, principalmente porque necesitamos muchas menos puertas de enlace. Ese es uno de los puntos principales. En resumen, Wirepas Mesh transforma el rastreo de activos en una solución que es realmente escalable, que es muy confiable y rentable para lo que vendrían siendo proyectos indoor de gran tamaño. También me gustaría destacar que varios de nuestros partners de software ya comenzaron a explorar casos de uso indoor y a probar activamente la solución Wirepas Mesh. Me alegra y me complace que algunos de nuestros partners ya están obteniendo muy buenos avances. Por ejemplo, GPS Gate ya integró capacidades de rastreo indoor directamente dentro de su plataforma. Además, también estamos trabajando junto a Gurtam, como de costumbre, y su plataforma GPS Trace, donde están desarrollando lo que sería un enfoque mucho más específico para este tipo de soluciones, incluyendo una interfaz adaptada especialmente para la tecnología Wirepas. Al mismo tiempo, Akensys también se encuentra realizando pruebas activas con lo que vienen siendo nuestros sensores en mesh dentro de sus sistemas. Y si somos realistas, esto es súper importante porque demuestra que el ecosistema ya se está moviendo hacia soluciones indoor mucho más avanzadas. Así que si ustedes trabajan con alguna de estas plataformas de software o con cualquiera y ven potencial en este tipo de soluciones, nosotros felices de conversar, por supuesto, y de explorar estas oportunidades de colaboración juntos y que, como de costumbre, sigamos creciendo. Si miramos a nuestro alrededor, prácticamente en todas las ciudades están llenas de lo que vienen siendo oficinas, hospitales, tiendas, centros logísticos, plantas industriales, etc. Y aunque sean industrias distintas, todas tienen algo en común. Y es que todos los días gestionan activos, equipo, personal dentro de sus operaciones. Justamente ahí es donde se presenta uno de los desafíos más grandes, que es la falta de visibilidad en esos espacios interiores. Muchas veces las empresas simplemente no saben exactamente dónde están sus activos, su personal, etcétera, cómo se están utilizando esos activos o dónde se están generando las ineficiencias. Ahí es donde generamos un valor real, porque se transforma ese problema de visibilidad en una oportunidad para mejorar esa eficiencia operativa, para que podamos reducir costos y para que podamos optimizar muchísimo lo que vienen siendo los procesos diarios. Es justamente en ese tipo de escenarios donde el rastreo basado en mesh realmente marca la diferencia.